de una familia adinerada, dueños de una importante empresa llamado Chayinuk, llevaba una vida despreocupada, enfocado en las fiestas y en los excesos, puesto que estaba acostumbrado a obtener siempre lo que deseaba. Una noche, mientras se encontraba en un local nocturno junto a una chica, es fotografiado por unos reporteros sensacionalistas, quienes hicieron del dominio público su alocada noche. De esta forma se entera su padre, quien, cansado de su actitud frívola y despreocupada, decide darle una lección retirándole su apoyo económico y enviándolo a trabajar en el interior del país en un lujoso hotel. Mientras tanto, Lee Yu-min, una joven amable y de buen corazón, estaba dispuesta a hacer todo lo posible para encontrar un buen trabajo, pero le estaba resultando muy difícil, puesto que estaba pasando por una racha de mala suerte. En eso, recibe una llamada de su madre para invitarla a su boda, la cual se celebraría en el interior del país. No muy convencida, acepta ir, así que toma su maleta y aborda un autobús, donde golpea accidentalmente a Jinuk, quien igualmente viajaba en ese transporte. Solo quedaba libre el asiento junto a este, así que procedió a sentarse, pero como el autobús avanzó en ese momento, ella cayó sobre él, molestándolo notablemente, por lo que muy apenada se disculpó. Al llegar al hotel, Jinuk se entera de que ocuparía el cargo de botones, usando un uniforme, cosa que no le gustó para nada. Aún así, se vio obligado a trabajar, pero aprovechándose de sus compañeros. Por su parte, Yu-mi aparece en la sala donde estaban arreglando a su madre con el vestido de novia, quien al verla llegar desarreglada, le reclama y le exige cambiarse de inmediato. De esta forma inicia la boda. Proyectan un video de los novios en donde salen unas fotos de su madre cuando era actriz erótica. Todos comienzan a murmurar impactados. Entonces Yu-mi recuerda sus años escolares cuando fue rechazada y objeto de burlas por ser hija de una mujer que hacía películas para adultos, por lo que muy avergonzada se marcha corriendo. En ese momento, Jinuk, tratando de huir, había tomado el pastel de bodas para pasar desapercibido, pero accidentalmente se tropieza con la joven, intenta sujetarla, pero terminan cayendo al suelo junto al pastel. La gerente del hotel lo regaña fuertemente y le pide ir a disculparse con la huésped por lo ocurrido. Sin otra opción, lo hace, llevándole una costosa botella de vino. Ella la acepta, pero como seguía molesta, le pide que se marche enseguida. Luego decide tomar una copa de vino para relajarse un rato en la bañera. En eso, accidentalmente se resbala cayendo al suelo, lastimándose y derramando el vino por todas partes. Mientras tanto, Jinuk, continuando con su plan de escape, se da cuenta que le faltaba la llave de su auto, así que regresa a la habitación de la joven para buscarla. Al llegar, la escucha pidiendo ayuda. Alarmado, abre la puerta y la consigue en el suelo. Al ver el vino por todas partes, piensa enseguida que era sangre, así que la toma en sus brazos buscando ayuda. Avergonzada por la situación, decide fingir estar inconsciente. Rápidamente la lleva hasta una ambulancia, donde los paramédicos, sospechando que estaba fingiendo, le hacen cosquillas haciéndola reaccionar. Todos la observan dándose cuenta de su engaño, cosa que la deja aún más avergonzada, quejándose de su mala suerte. Al oírla, empatiza con ella y la consuela cubriéndola con su chaqueta. Le dice que disfrute de sus vacaciones tranquilamente y se retira. Siguiendo su consejo, ella sale a dar un paseo por la localidad, observando muchas parejas a su alrededor, lo que la hace sentir incómoda. En eso le da mucha hambre, pero como los restaurantes solo vendían menús para 2 personas, compra un kimbap y se sienta en la parada del autobús para comérselo. Repentinamente pasa Jinuk en su auto. Como la reconoce, le ofrece llevarla. No muy convencida, accede. Seguidamente se estacionan en la playa donde toman unos tragos, viendo el mar y las estrellas mientras conversaban. Ya bajo los efectos del alcohol, Yu-mi le comenta que nada le sale bien con lágrimas en sus ojos, lo que lo conmueve. No podía dejar de mirarla, así que le hace saber lo linda que se veía llorando y sin poder contenerse, se le acerca robándole un beso. Ella se aparta un poco asustada, pero toma valor y le devuelve el beso apasionadamente, atrayéndolo hacia ella.
De esta forma, pasan una romántica noche juntos. Al día siguiente, Yumi despierta asustada por lo ocurrido, así que toma sus cosas y se marcha rápidamente dejándolo dormido. 3 años después, Jinuk sentó cabeza y asumió el cargo de presidente en la compañía de su familia, desempeñándose exitosamente, logrando posicionarla como una de las mejores en su ramo, haciendo sentir a su padre muy orgulloso. Como ya veía a su hijo realizado en varios aspectos de su vida, comienza a presionarlo para conseguir una esposa y que posteriormente le diera nietos, a lo que él se niega rotundamente. Aún recordaba a Yumi, no podía creer que lo abandonara luego de lo que vivieron esa noche en la playa, por lo que esperaba volver a verla algún día. Por su parte, ella se había graduado como dietista y había encontrado un trabajo casualmente en la empresa de Jinuk. Muy contenta, llega a su primer día de trabajo, toma el ascensor. En ese momento, Jinuk se había subido al ascensor de enfrente logrando verla, pero como todo sucedió muy rápido, piensa que solo fue producto de su imaginación. Aunque sus compañeros de trabajo no la reciben muy bien que se diga, Yumi procura realizar sus actividades de la mejor forma posible, siendo muy profesional. Repentinamente, el presidente se desmaya mientras trabajaba, por lo que es llevado al hospital. Resulta que se descompensó por su mala alimentación, pues no estaba acostumbrado a comer a las horas adecuadas por considerarlo una pérdida de tiempo. Entonces su fiel asistente le encarga a la nueva dietista preparar un menú especial durante 3 meses que incluya las 3 comidas diarias del presidente para ayudarlo con su problema nutricional, y ella acepta encantada, pero esto causó la molestia de sus compañeros, ya que tenían mucho trabajo y ahora con ese encargo tendrían aún más, por lo que deciden no ayudarla. Un rato después recibe una llamada del asistente del presidente solicitándole la primera comida. Diligentemente la prepara, pero cuando su jefe la ve, la rechaza y solicita que la haga nuevamente, cosa que la molesta. El día siguiente le lleva el desayuno que había preparado, haciendo su mejor esfuerzo, pero un rato después observa a su secretaria tirando la comida a la basura, cosa que la indigna. Repentinamente, cuando Jinuk se dirigía a su oficina, escucha a la dietista preguntando por él. Al verla, de inmediato la reconoce y se oculta. Planifica vengarse de ella, pues aquel día que lo abandonó en la playa, fue humillado por unas señoras que pasaban por allí, así que comienza a ser más estricto con sus comidas, rechazándolas, cosa que la enfada. Desahogándose, le escribe un mensaje a su mejor amigo, hablándole mal de su jefe, pero por error se lo envía a este, así que de inmediato va a la oficina del presidente para disculparse, y cuando lo ve, queda impactada, pues lo recuerda claramente. Era el hombre con el que había tenido una aventura de una noche. Decide fingir no conocerlo. Entonces él comienza a hacer todo lo posible para recordarle lo que había sucedido entre ellos, hasta que la presiona tanto que acepta recordarlo, pero enfadada por su comportamiento nefasto, le grita, y cuando se disponía a irse, este la detiene. Le pregunta por qué lo abandonó aquel día. Aún molesta, le responde que nada más fue una aventura de una noche, cosa que lo indigna. Los siguientes días, el presidente decidió consumir la comida que Yumi le enviaba, hasta le manda felicitaciones con su asistente, sorprendiéndola. Las cosas parecían mejorar hasta que un día, al llegar al trabajo, se encuentra con una periodista, la cual había visto en la oficina de su jefe. Esta pretendía darle indicaciones estrictas sobre el menú para el presidente, diciéndole que sería la esposa de este. En eso aparece Jinuk, desmintiéndola. Seguidamente sujeta a Yumi y le hace saber a todos que ella era la única encargada de su dieta. Luego toma su mano y se la lleva a un restaurante para decirle cuáles son las comidas que le gustan, ayudándola en su trabajo. Más adelante, a Jinuk le toca hacer un viaje de negocios. Inesperadamente, comienza a extrañarla, así que la llama para pedirle que vaya a su casa para cocinarle algo mientras él no estaba. Como estaba cuidando a su hermanito, lo lleva con ella. Una vez allí, se pone a preparar los alimentos y su hermano deja caer al suelo un joyero accidentalmente. Preocupada, trata de dejarlo en su lugar y se marcha. En la noche, él llega a su casa, se da cuenta de que el joyero estaba roto. Enseguida sospecha que ella había revisado sus cosas, lo que lo preocupa mucho, puesto que allí había guardado un relleno del sujetador de ella que se le había quedado en su auto aquel día. Avergonzado, se imaginó que estaría pensando que era un degenerado, así que lo tira a la basura. En eso, nota un peluche en el suelo, lo toma y enfadado va a buscarla para reclamarle enérgicamente. Enseguida,
salida, Yumi le obsequia otro joyero, pero este continuaba muy molesto. En ese momento llega su mejor amigo, la defiende y luego se la lleva, cosa que pone celoso a Ji-Nook, pues pensó que era su novio. Al día siguiente, ya en la oficina, le pregunta si era su novio. Ella se niega a contestar y lo deja con la intriga. Más adelante, la escucha hablando por teléfono con su mejor amigo, quien le decía que iría a buscarla, lo que lo pone muy celoso, así que le pide preparar almuerzos para un grupo de personas con las que se reuniría. Siendo muy eficiente, ella lo hace. Cuando estaba arreglando todo, ve que también estaba la periodista, pues esta grabaría una entrevista en dicha reunión. Intentando dejar mal a Yumi, lleva almuerzos más elaborados, logrando que nadie consumiera los de la dietista, cosa que la puso muy triste, pues pensó que su jefe lo había hecho para humillarla. Este va tras ella, entonces Yumi se disculpa una vez más por haber dañado su joyero, creyendo que por eso estaba molesto. En ese momento, él se da cuenta de que ella no había visto lo que escondía y, sintiéndose culpable por haberla hecho trabajar tanto, decide comer los almuerzos junto a su asistente, así que termina hospitalizado por exceso de alimentos. El asistente se lo hace saber y ella, muy preocupada, va a visitarlo. Le aclara que no tiene nada con su amigo. Igualmente, Ji-Nook le dice que no tiene ninguna relación con la periodista, lo que la alegra profundamente y decide quedarse a cuidarlo. Más adelante, ya en la oficina, repentinamente, su jefe se le acerca poniéndola nerviosa. Le propone llevarla a cenar 10 veces para pagar su deuda por dañar su costoso joyero, cosa que ella acepta. Llega el fin de semana. Como su jefe le pide ir a comer juntos, ella se arregla y llega al lugar, donde lo ve peleando con el encargado, puesto que les tocaba esperar por mesa. Ella lo detiene y seguidamente le reclama por obligarla a salir con él en uno de sus días libres. Este le hace saber que lo había hecho para estar con ella. No quería comer solo, puesto que lo había hecho toda su vida. Sus palabras la conmueven notablemente. En eso, les informan que su mesa estaba lista, así que toma su mano para entrar sorprendiéndola. Días después, Ji-Nook se reúne con su padre, quien le insiste para que se case con la periodista. Le responde haciéndole saber que no tenía intenciones de casarse sin amor. Además, le dice que no se preocupe por eso y que confíe en él. Al anochecer, la invita a cenar en su casa, lo que la pone nerviosa. Una vez allí, él comienza a cocinar. Le dice que lleve los platos a la mesa. En ese momento se le acerca besándola suavemente. Luego, cuando estaban cenando, inesperadamente escuchan que alguien había llegado, sorprendiéndose al ver que se trataba del padre de él. Enseguida, Yumi se esconde en el armario, donde se encuentra nuevamente el joyero. Por curiosidad, lo abre, descubriendo allá adentro el relleno que llevaba hace 3 años cuando pasaron la noche juntos. El señor entra a la casa. Como escucha un ruido, piensa que tenía a una mujer escondida. La busca por todas partes. Afortunadamente, no la consigue y se marcha. Más adelante, le pide que lo acompañe a un viaje de negocios para que sea la dietista personal de un hombre con el que deseaba hacer negocios. No muy convencida, acepta. De esta forma, la pasa buscando. Al llegar al lugar de encuentro con el inversor, ella se sorprende puesto que resultó ser el hotel donde se conocieron. Finalmente, se reúnen con el inversionista. Ella le prepara el menú, saliendo todo perfecto. En la noche, Ji-Nook le deja un regalo en su habitación, encontrando al abrirlo unos zapatos y un vestido junto a una invitación a cenar. Luego de arreglarse, llega al restaurante. Cuando la ve, queda impactado por su belleza. Mientras se acercaba, se tropieza accidentalmente con un empleado, quien derrama vino sobre ella. Enseguida se disculpa, obsequiándole una botella de vino. Seguidamente, salen a tomar aire y comparten el vino, conversando sobre el día en el que se conocieron. Ji-Nook le confiesa que durante todo ese tiempo la recordó constantemente. Un poco seria, le responde que para ella lo que pasó esa noche fue un error, cosa que lo entristece. Al amanecer, luego de firmar el contrato con el inversionista, la invita a la piscina. Allí nada un poco y le pide que lo ayude a salir. En eso, la sujeta cayendo ambos al agua, lo que la enfada notablemente.
nuevamente y decide irse, pero cuando se voltea lo ve flotando. Alarmada se lanza al agua nuevamente para rescatarlo. Enseguida llegan unos empleados para aplicarle los primeros auxilios y él intenta decirles que se vayan, mientras Yumi, muy asustada, comienza a llorar diciéndole que no se arrepentía de haberlo conocido y que ese día que estuvieron juntos fue el mejor día de su vida. Además, reconoce haber descubierto que guardó su relleno durante esos 3 años. Al oír esto, enseguida se levantó. Seguidamente, se le acercó besándola románticamente, alegrando su corazón. De esta forma inician su relación, pero tristemente el padre de Ji-Nuk se entera de esto y va a buscarla a su casa luego de investigarla. Cuando estaba por llegar, ve a su hijo en el parque jugando con un pequeño, pues ella le había pedido que cuidara de su hermanito. Días después, va a ver a su padre, quien solicitó su presencia. Una vez en su oficina, este le reclama por haber tenido una aventura con la dietista hace 3 años y por haber tenido un hijo con ella. Esto lo hace llegar a la conclusión de que el pequeño era su hijo. Aunque queda impactado, decide hacerse responsable y comienza a acercarse al niño, lo que desconcierta a Yumi. El padre de Ji-Nuk va a buscar al pequeño para tomar una muestra y hacer una prueba de ADN para comprobar si era su nieto. En eso, llega la madre de Yumi exigiéndole alejarse del niño y el señor molesto se comporta nefastamente. Yumi escucha la pelea y aparece enseguida encontrándose con la situación. Igualmente llega Ji-Nuk, quien se enfada con su padre. Intentando aclarar las cosas, le pregunta a ella si el niño era su hijo, lo que ella niega rotundamente. Un rato después, conversan a solas. Esta le pregunta si se le había acercado porque pensaba que el pequeño era su hijo, a lo que este no le responde. Así que ella se marcha indignada. Más adelante, Ji-Nuk se reúne con su padre, quien le dice que Yumi solo quería aprovecharse de ellos por su dinero, por lo que se comprometía a hacerla pagar por ello. Esto lo enfada y la defiende, exigiéndole a su padre que la deje en paz. Como corre el rumor de que el presidente había tenido un hijo con una empleada, ella se reúne con él para decirle que lo mejor era abandonar su trabajo. Esto lo entristece, así que la abraza suplicándole que se quede, pero ella estaba decidida a alejarse de él y se marcha. De esta manera, ella recoge sus cosas y se muda a otra localidad, ya que su nuevo trabajo era en una escuela en el campo. Por esos días, la madre de Yumi asiste a un programa de televisión en donde hace del dominio público la relación de su hija con el presidente de la prestigiosa empresa, por lo que ella vuelve a ser objeto de habladurías y burlas. Ji-Nuk se entera de esto, entonces su asistente lo anima a ir a buscarla, siguiendo su corazón. De esta manera sale en su búsqueda lo más rápido posible. Mientras tanto, Yumi va a su casa para reclamarle a su madre por haber ventilado su vida privada. Le hace saber que siempre había sido señalada por todos como la hija de una actriz de películas para adultos, por lo que había tenido que sobrellevar ese estigma a lo largo de toda su vida. Además, le dice que desearía que no fuera su madre y se retira enfadada. Ji-Nuk la buscó por todas partes sin tener éxito. Ella estaba caminando desolada, recorriendo el lugar en donde se conocieron. Repentinamente decide ir a comer algo, pero una señora accidentalmente le arroja agua. En eso aparece otra mujer, la cual, siendo muy amable, la invita a su restaurante para que se seque y coma algo. Luego de eso, le ofrece su bicicleta para que diera un paseo y ella acepta. Mientras recorría el lugar, comenzaron a llegar a su mente todos los momentos felices que había compartido junto a su amado, pensando que lo extrañaba profundamente. En eso ve una moneda en el suelo. Como tenía la creencia que eso era de buena suerte, la levanta, pero accidentalmente se le cae y esta rueda hasta chocar contra el zapato de un hombre, quien resultó ser Ji-Nuk. Al verla, brotan lágrimas de sus ojos. Este la abraza consolándola cariñosamente. Luego la lleva en su auto a ver el mar como lo hicieron en el pasado. Él le promete permanecer a su lado, pues no estaba dispuesto a dejarla ir. Se acercan y unen sus labios en un romántico beso. Avanzada la noche, al verlo dormido, ella le agradece por haber sido su primer amor, pero recuerda las palabras del padre de este, cuando le dijo que ellos nunca debieron conocerse. Así que tristemente se despide con un beso y se marcha, dejándolo solo mientras una lágrima
rodaba por su mejilla. Al despertar el día siguiente, recuerda que tuvo que esperar 3 años para saber el nombre de su amada, por lo que estaba dispuesto a esperarla el tiempo que fuera necesario. No podía evitar sentirse muy triste, decidiendo no regresar a su casa. Su padre le exige volver o de lo contrario lo destituiría de la presidencia de la compañía. Por su parte, Ji-Nook decide ir a buscar a su madre, la cual no veía desde muy joven. Esta resultó ser la misma señora que ayudó a Yumi no hace mucho. Al verla comenzó a llorar de la emoción. Esta le comenta que conoció a su amada días atrás, le hace saber su deseo de que sea feliz junto a la persona que ama y lo anima a ir a buscarla, cosa que este hace. En eso recibe una llamada de su padre. Entonces le deja claro que no iba a alejarse de Yumi, pues la amaba profundamente, y renuncia a su cargo como presidente. Mientras tanto, la madre de ella aparece públicamente solicitando a todos respetar la vida privada de su hija y además le dice lo mucho que la ama y que luchará por ganarse su afecto, cosa que la conmueve. Así que toma valor y decide ir a ver a su amado. Cuando se encuentran, se funden en un sentido abrazo. Él, completamente enamorado, le pide no volver a abandonarlo jamás. De esta forma, retoman su relación romántica. Tiempo después, asisten juntos al matrimonio de la madre de ella, quien se casaba nuevamente con el padre de su hermanito. Luego del evento, una vez a solas con el mar como testigo, intercambian sus votos llenos de amor, comprometiéndose a estar juntos, superando los obstáculos que se les presenten, dispuestos a amarse por siempre.